¿Cómo puede simplemente desaparecer un avión comercial con 239 personas a bordo en pleno siglo XXI? Desde nuevas teorías hasta restos encontrados en lugares inesperados, este misterio está más cerca de resolverse. Acompáñanos mientras revelamos las pistas más recientes. Número 12. El misterio del MH370. Antes de entrar en detalles sobre los esqueletos descubiertos y el lugar del accidente aéreo, Rush, hablemos de cómo desapareció el avión. El 8 de marzo de 2014, 239 pasajeros y tripulantes abordaron un vuelo de Kuala Lumpur a Pekín. Pero lo que no sabían era que esa sería la última vez que se les vería o se sabría de ellos. Durante años han surgido innumerables teorías. Sin embargo, la verdadera causa de su desaparición sigue siendo un misterio. Exactamente a las 42 del 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines despegó de la pista 32R, iniciando lo que se suponía sería un vuelo rutinario de Kuala Lumpur a Pekín. Tras recibir autorización del control de tráfico aéreo para ascender a 18.000 pies en ruta directa al punto de referencia Igari, la aeronave parecía operar según lo previsto. A bordo viajaban 12 tripulantes, 2 pilotos y 10 tripulantes de cabina, todos ciudadanos malasios, y 227 pasajeros. El piloto al mando, el capitán Sahariyeh Ahmad Shah, de 52 años y originario de Penang, era un aviador con amplia experiencia y 18.365 horas de vuelo. Trabajaba en Malaysia Airlines desde 1981 como instructor y examinador de habilitación de tipo. Desde 2007, el copiloto, el primer oficial Farik Abdul Hamid, de 26 años, acumulaba 2.763 horas de vuelo. Este era su último vuelo de entrenamiento antes de someterse al examen en su siguiente vuelo. Pero, lamentablemente, esta fue una oportunidad que nunca tuvo. La aeronave transportaba 227 pasajeros de 14 países diferentes, incluyendo 153 ciudadanos chinos, entre ellos 19 artistas que regresaban de una exposición de caligrafía. Además, viajaban 20 pasajeros, 12 de Malasia y 8 de China, empleados de Freescale Semiconductor. Además de los pasajeros, el vuelo transportaba más de 14.000 kilogramos de carga. Esta carga se convertiría en una de las causas especulativas del accidente, pero se hablará más sobre esto más adelante en el video. Con llegada programada a Pekín a las 6:30 am, el vuelo tuvo una duración estimada de 5 horas y 34 minutos, con un consumo aproximado de 37.200 kilogramos de combustible. La aeronave transportaba 49,100 kilogramos de combustible, lo que le proporcionaba una autonomía total de 7 horas y 31 minutos, suficiente para desviarse a aeropuertos alternativos en Jinan o Hangzhou, en caso de ser necesario. Poco después del despegue, el control del vuelo se transfirió del control de tráfico aéreo del aeropuerto al radar Lumper, en la frecuencia 13.2, 6 MHz. A las 12:46 am, el radar Lumper autorizó al vuelo 370 a ascender a 35.000 pies. La tripulación confirmó haber alcanzado esta altitud a la 1:01 am y de nuevo a la 1:08 am, pero minutos después se perdió la comunicación. Número 10. ¿Por qué los radares de otros países no detectaron el vuelo? La respuesta reside en la naturaleza sensible de los sistemas de radar militares. Los países suelen ser reacios a compartir información detallada sobre sus capacidades por temor a exponer vulnerabilidades. Indonesia, por ejemplo, opera un sistema de radar de alerta temprana, pero su radar de control de tráfico aéreo, ATC, no registró ninguna aeronave que utilizara el código del transpondedor del vuelo 370 durante este periodo. Si bien el radar militar indonesio rastreó el avión antes, cuando se dirigía al punto de referencia, los funcionarios de Igari no aclararon si lo detectaron posteriormente. Tailandia y Vietnam también detectaron el vuelo 370 en el radar antes de que el transpondedor dejara de funcionar. De hecho, el viceministro de Transporte de Vietnam, Pham Quy Thieu, reveló que su equipo observó que la aeronave regresaba al oeste e informó a las autoridades malasias 2 veces el mismo día. Sin embargo, a pesar de estas alertas, parece que se pasan por alto detalles cruciales. Especulaciones sobre la desaparición del MH370
siguen siendo uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos. Entonces, ¿qué causó que el vuelo 370 se desviara tan drásticamente de su ruta prevista? ¿Fue un secuestro, una falla técnica o algo más siniestro? Abundan las teorías, pero las respuestas concretas siguen siendo difíciles de encontrar. El vuelo 370 fue detectado por última vez por un radar civil a la 1:21 de la mañana, tras el fallo de su transpondedor. Horas más tarde, a las 2:25 am, el sistema de comunicación satelital del avión se reinició y envió una solicitud de inicio de sesión a la red de Inmarsat. Durante las 6 horas siguientes, la unidad de datos satelitales respondió a solicitudes periódicas de estado, pero no se respondió a ninguna llamada desde la cabina. El último protocolo de enlace se produjo a las 8:19 de la mañana, seguido de silencio. Esta secuencia plantea la crucial pregunta de por qué el sistema satelital se desconectó inicialmente y se reinició horas después. ¿Fue un acto deliberado o algún evento catastrófico desactivó temporalmente el sistema antes de que se reactivara? ¿Y por qué el avión continuó volando durante tanto tiempo sin noticias de la tripulación? Número 9. Una teoría intrigante. Proviene del matemático Gong Chen, de la Universidad Texas A&M, quien argumenta que el MH370 probablemente entró en el agua verticalmente. Si el avión hubiera impactado la superficie en cualquier otro ángulo, se habría fragmentado en innumerables fragmentos, muchos de los cuales ya habrían sido detectados. Esto sugiere que los restos podrían permanecer intactos, y casi intactos, a gran profundidad. Quería ser quien lo resolviera. Quería encontrar el avión donde quiera que estuviera. Entre las teorías más controvertidas se encuentra la posibilidad de que uno de los pilotos desviara deliberadamente el avión hacia el Océano Índico como un acto de homicidio-suicidio. Si bien las investigaciones de la policía malasia no encontraron evidencia de dificultades económicas recientes ni cambios de comportamiento en ninguno de los pilotos, las autoridades estadounidenses creen que alguien en la cabina reprogramó el piloto automático para que se dirigiera hacia el sur sobre el Océano Índico. El capitán Zahari Ahmad Shah, en particular, se convirtió en el centro de atención después de que informes revelaran que su simulador de vuelo doméstico contenía una ruta simulada que coincidía estrechamente con la trayectoria proyectada del MH370 sobre el Océano Índico. Estos hallazgos no se incluyeron en los informes de investigación publicados, lo que planteó dudas sobre la transparencia. Los ingenieros jubilados Jean-Luc Marchand y Patrick Blely respaldaron esta teoría en 2023 mediante un análisis detallado. Otra explicación plausible implica una interrupción del suministro eléctrico a bordo del avión. A la 1:07 de la mañana, el enlace SATCOM respondió a un mensaje a CARS Tierra-Aire. Sin embargo, entre la 1:07 y las 2:03 am, se perdió la alimentación de la unidad de datos satelitales, el equipo que controlaba la comunicación del avión con el satélite. La pérdida de comunicación podría deberse a un apagado manual o a una falla técnica. El primer ministro malasio, Najib Razak, sugirió que los transpondedores de radar y los sistemas de transmisión de datos de vuelo se apagaron deliberadamente para ocultar la posición del avión. En apoyo de esta teoría, la unidad de datos satelitales se reinició a las 2:25 am, enviando una solicitud de inicio de sesión, señal de que la alimentación se había restablecido temporalmente. Las autoridades revisaron los antecedentes de todos los pasajeros que figuraban en el manifiesto, centrándose en 2 hombres iraníes que embarcaron con pasaportes robados, uno austriaco y otro italiano. Número 8. Una vulnerabilidad. Los investigadores interrogaron a los manipuladores de la carga para descartar un sabotaje, aunque las baterías estaban embaladas según las directrices de la IATA. Aún así, las baterías de iones de litio han provocado incendios en otros vuelos, lo que ha dado lugar a regulaciones estrictas. Si las baterías se incendiaran en pleno vuelo, podrían haber tenido consecuencias catastróficas, como fuego o humo que incapacitara a la tripulación. Un análisis de la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte sugiere que una tripulación inconsciente o un escenario de hipoxia explican mejor la evidencia disponible. Si la tripulación quedara incapacitada debido a la falta de oxígeno,
La aeronave probablemente continuaría volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Tras la parada del motor, el avión podría haber entrado en picado en espiral, estrellándose en el océano a menos de 20 millas náuticas del lugar donde fallaron los motores. En apoyo de esta teoría, el análisis de los flappers mostró que los flaps de aterrizaje no estaban extendidos, lo que indica un descenso a alta velocidad. En mayo de 2018, el ATSB reiteró que el vuelo probablemente no estaba bajo control cuando se estrelló. En los días, semanas y meses posteriores a la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, el mundo quedó cautivado por una oleada de informes de personas comunes que afirmaban haber presenciado algo extraordinario. Pescadores, trabajadores de plataformas petrolíferas, isleños e incluso una británica que navegaba por el Océano Índico presentaron relatos que parecían ofrecer destellos de esperanza, pero que en última instancia profundizaron el misterio. Número 7. Misterio de Agatha Christie. Todos en la mansión son ahora sospechosos. El 8 de marzo de 2014, mientras el mundo buscaba respuestas desesperadamente, comenzaron a llegar historias de lugares inesperados. En la costa de Kota Bharu, un pescador relató haber avistado una aeronave que volaba inusualmente bajo, con los motores rugiendo sobre su cabeza. ¿Se trataba del vuelo 370 realizando un descenso de emergencia o simplemente otro avión que pasaba por allí? Cerca de Vung Tau, Vietnam, un trabajador de una plataforma petrolera reportó haber visto un objeto en llamas surcando el cielo, una afirmación lo suficientemente creíble como para impulsar a las autoridades vietnamitas a lanzar una misión de búsqueda y rescate, aunque no se encontraron restos. Mientras tanto, los residentes del remoto atolón Kuta Hubadu, en las Maldivas, describen haber presenciado lo que creen ser un gran avión comercial desviándose de su rumbo. Meses después, un marinero británico relató haber visto un avión en llamas mientras navegaba por el Océano Índico. A pesar de estas vívidas descripciones, ninguno de los informes pudo ser corroborado, dejando al mundo con más preguntas que respuestas. A medida que se desvanecía la esperanza, los gobiernos movilizaron una de las operaciones de búsqueda más grandes y costosas de la historia de la aviación. Inicialmente centrada en el sudeste asiático, la búsqueda se expandió rápidamente después de que datos satelitales sugirieran que el avión podría haber viajado miles de kilómetros hacia el sur del Océano Índico. Del 18 de marzo al 28 de abril, 19 buques y 345 aviones militares rastrearon más de 4,6 millones de kilómetros cuadrados de océano, realizando búsquedas aéreas y marítimas. A pesar de este esfuerzo masivo, no se obtuvo evidencia concluyente. Cuando las búsquedas en la superficie resultaron infructuosas, la atención se centró en las profundidades. Un estudio batimétrico cartografió el lecho marino, seguido de barridos de sonar con equipo especializado. La zona de búsqueda submarina se encontraba aproximadamente a 1.800 kilómetros al suroeste de Perth, Australia, una extensión de agua desolada conocida por sus profundidades peligrosas y duras condiciones. Coordinada por el Centro de Coordinación Conjunta de Agencias, la operación reunió recursos de Malasia, China y Australia. Durante casi 3 años, los equipos trabajaron incansablemente para localizar la aeronave perdida. Para enero de 2017, la búsqueda oficial se suspendió tras haber costado la asombrosa suma de $155 millones. De este presupuesto, el 86% se destinó a la búsqueda submarina, el 10% a estudios batimétricos y el 4% a la gestión del programa. Número 6. La búsqueda continúa. En el caso del avión de Malaysia Airlines, que desapareció durante un vuelo de Kuala Lumpur a Pekín, Malasia cargó con la mayor parte de la carga financiera, aportando el 100%, mientras que Australia cubrió el 32% y China el 100%. Aunque se habían gastado miles de millones, la única evidencia tangible recuperada consistió en escombros dispersos que aparecieron en las costas africanas. Incluso cuando la búsqueda terminó oficialmente, los investigadores se mantuvieron firmes. Utilizando imágenes satelitales y análisis de la deriva, la Oficina Australiana de Seguridad del Transporte identificó una nueva área de interés, una región de 25.000 kilómetros cuadrados, donde podría haberse estrellado el vuelo 370. Esta zona objetivo más pequeña ofreció nuevas esperanzas,
pero también puso de relieve el enorme desafío de localizar un Boeing 777 sumergido en la inmensidad del Océano Índico. En enero de 2018, la empresa privada de exploración marina Ocean Infinity reanudó la búsqueda con el buque noruego Seabed Constructor, equipado con 8 vehículos submarinos autónomos. Durante los meses siguientes, el equipo buscó en un área total de más de 112.000 kilómetros cuadrados. A pesar de sus exhaustivos esfuerzos, el contrato con el gobierno de Malasia concluyó sin éxito el 9 de junio de 2018. 2 años después, en mayo de 2024, Ocean Infinity presentó una nueva propuesta al ministro de Transporte de Malasia, Anthony Locke, sugiriendo otra misión de búsqueda submarina. El 20 de diciembre de 2024, el gobierno malasio anunció planes para reanudar la búsqueda. Bajo un acuerdo sin multas ni honorarios, este esfuerzo renovado permitiría a Ocean Infinity escanear una zona de 15 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico, con un costo estimado de $70 millones. El pago solo se efectuaría si se localizaban los restos. Número 5. Recordando los primeros días de la investigación. El Centro de Coordinación de Rescate Aeronáutico de Kuala Lumpur se activó a las 5:34 horas tras perderse la comunicación con la aeronave para coordinar las primeras labores de búsqueda y rescate. Estas comenzaron en el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional, pero pronto se ampliaron basándose en datos de radar emergentes que indicaban que el vuelo 370 podría haber dado la vuelta antes de desaparecer de las pantallas de radar. El 12 de marzo, el jefe de la Real Fuerza Aérea de Malasia reveló que una aeronave no identificada, presuntamente el vuelo 370, había atravesado la península malaya y fue detectada por última vez en un radar militar aproximadamente a 370 kilómetros al noroeste de Penang. En consecuencia, la zona de búsqueda se amplió para incluir el mar de Andamán y la bahía de Bengala. Los registros de señales intercambiadas entre la aeronave y un satélite de comunicaciones sobre el Océano Índico revelaron que el avión continuó volando durante casi 6 horas tras su última detección por radar. El análisis de estas señales situó a la aeronave en uno de los 2 arcos equidistantes del satélite cuando se envió su última señal. Las autoridades consideraron inicialmente ambos arcos, pero finalmente descartaron el arco norte debido a su paso por un espacio aéreo fuertemente militarizado, donde probablemente se habría detectado dicha actividad. Descartada esa posibilidad, la atención se centró en el sur del Océano Índico, al oeste de Australia, uno de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. El 17 de marzo, Australia se hizo cargo de la búsqueda, dirigiendo los esfuerzos a una vasta zona de 315.000 kilómetros cuadrados al suroeste de Perth. La región era conocida por sus mares agitados, condiciones climáticas extremas y fondos oceánicos profundos. Las imágenes satelitales mostraron posibles restos, pero cuando los equipos de búsqueda investigaron, no se encontró nada concluyente. A medida que surgían nuevos cálculos, el área de búsqueda se ajustó repetidamente, desplazándose 1.100 kilómetros al noreste el 28 de marzo y de nuevo el 4 de abril. Del 2 al 17 de abril, los equipos de búsqueda trabajaron a contrarreloj para detectar las radiobalizas submarinas de la aeronave. Ahora estás conectado a un cordón umbilical, a esta cosa, que sube y baja, y es de quien se descargaron las baterías. Prevista su muerte alrededor del 7 de abril, se desplegaron 3 barcos, el ADV Ocean Shield de Australia, el Haishun 1 de China y el HMS Echo del Reino Unido, cada uno equipado con tecnología de sonar especializada. Entre el 4 y el 8 de abril, captaron sonidos similares a señales ULB. Las esperanzas crecieron a medida que los expertos consideraban la posibilidad de que estas señales provenieran de la aeronave desaparecida. Pero a pesar de las semanas de escaneo con sonar, del 14 al 13 de abril al 28 de mayo, no se encontraron restos confirmados. Número 4. El misterio del vuelo. H370 seguía sin resolverse. A pesar de las dificultades de buscar en un área tan extensa, y dado que el localizador Toad Pinger cubría solo unos 130 kilómetros cuadrados al día, los investigadores registraron varias detecciones acústicas entre el 4 y el 8 de abril, similares a las señales de una radiobaliza submarina.
Aunque improbable, los expertos consideraron la posibilidad de que estas señales provenieran de una radiobaliza ultrabaja, ULB, dañada. Sin embargo, las búsquedas de seguimiento con sonar realizadas entre el 14 de abril y el 28 de mayo no encontraron rastros del vuelo 370. Un informe publicado en marzo de 2015 reveló un problema crítico. La batería de la batería ultrabaja conectada a la grabadora de datos de vuelo del vuelo 370 podría haberse agotado en diciembre de 2012. Esto significaba que la baliza podría no haber funcionado correctamente, lo que reducía las posibilidades de detectar su señal durante la búsqueda. A finales de junio de 2014, los esfuerzos se centraron en la siguiente fase: una búsqueda submarina a lo largo del séptimo arco, la última ubicación conocida donde el vuelo 370 se comunicó con un satélite. La prioridad era una sección en la parte sur de este arco. Sin embargo, la falta de datos detallados del fondo marino dificultaba la navegación para abordar este problema. En mayo de 2014, se inició un estudio que cartografió aproximadamente 208.000 kilómetros cuadrados del fondo oceánico. El proceso continuó hasta el 17 de diciembre de 2014, proporcionando datos cruciales para la posterior búsqueda en aguas profundas. En octubre de 2014, Malasia, China y Australia lanzaron una extensa búsqueda en aguas profundas, comprometiéndose a escanear 120.000 kilómetros cuadrados del fondo oceánico. Buques especializados equipados con barrido lateral, sonar, ecosondas multihaz y cámaras de vídeo peinan las profundidades. Entre enero y mayo de 2015, se incorporó un cuarto buque, que desplegó un vehículo submarino autónomo para explorar zonas difíciles. A pesar de estos esfuerzos y del modelado de deriva tras el hallazgo de escombros en la isla de Reunión, la búsqueda oficial se suspendió el 17 de enero de 2017. Un año después, en enero de 2018, la búsqueda se reanudó gracias a un acuerdo sin multas ni honorarios con el gobierno de Malasia. Ocean Infinity, utilizando el buque noruego Seabed Constructor y una flota de 8 AUV, se centró en un área refinada de 25.000 kilómetros cuadrados. Para mayo de 2018, habían escaneado más de 112.000 kilómetros cuadrados, abarcando 4 sitios designados: Sitio 1, Sitio 2, Sitio 3 y Site. Sin embargo, el empeoramiento del clima y la expiración del contrato obligaron a suspender la búsqueda. Los datos recopilados se donaron posteriormente al proyecto Seabed 2030 de la Fundación Nippon para la cartografía oceánica global. Tras la conclusión de la búsqueda de 2018, continuaron las conversaciones sobre la reanudación de los esfuerzos. En marzo de 2019, Malasia expresó su disposición a considerar pistas o propuestas creíbles para una nueva búsqueda. Ocean Infinity se mantuvo lista para reanudar la búsqueda, citando su experiencia en misiones anteriores, en particular la exitosa localización del submarino argentino Ara San Juan. Para marzo de 2022, Ocean Infinity se comprometió a reiniciar la búsqueda en 2023 o 2024, a la espera de la aprobación del gobierno malasio. El director ejecutivo, Oliver Plunkett, esperaba utilizar el nuevo buque Armata de Ocean Infinity para la misión, aunque Malasia solicitó pruebas adicionales antes de aprobar nuevas búsquedas. Número 3. Días antes del 10º aniversario de la desaparición. En marzo de 2024, Malasia anunció sus planes de consultar con Australia sobre una nueva expedición de Ocean Infinity. En diciembre de 2024, el gobierno malasio acordó en principio continuar la búsqueda, comprometiendo $70 millones para la operación, nuevamente sin multas ni honorarios. El 25 de febrero de 2025, el ministro de Transporte, Anthony Locke, confirmó que Ocean Infinity había reanudado oficialmente la búsqueda. Mientras tanto, el descubrimiento de escombros marinos proporcionó algunas pistas. Para octubre de 2017, se recuperaron 20 piezas que se cree que provienen del vuelo 370 en playas del Océano Índico Occidental. Entre ellas, el primer objeto identificado positivamente, un flaperón Wright, se encontró en julio de 2015 en la isla Reunión. Los números de serie de los componentes internos lo vincularon definitivamente con el vuelo 370.
Otros hallazgos significativos incluyeron partes del estabilizador derecho y del ala derecha, descubiertas frente a Mozambique en 2016. Estos descubrimientos coincidieron con los modelos de deriva realizados por la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, lo que refuerza su origen en el lugar del accidente, cerca de los 35 grados sur y 92 grados este. A pesar de estos hallazgos, persisten las dudas sobre los últimos momentos del avión. El profesor de matemáticas de la Universidad Texas A&M, Gung Chen, sugirió que la aeronave podría haber entrado al agua verticalmente, lo que explica por qué se encontraron escombros más grandes en lugar de fragmentos dispersos. En octubre de 2017, se habían recuperado de las playas del Océano Índico Occidental 20 piezas de restos que se cree que pertenecen al vuelo 370 de Malaysia Airlines. De estos, 18 objetos se identificaron como muy probables o casi seguros de provenir del MH370, mientras que los 2 restantes se evaluaron como probablemente pertenecientes al avión desaparecido. Estos descubrimientos proporcionaron pistas cruciales sobre el lugar del accidente y respaldaron los modelos de deriva desarrollados por los científicos. El 16 de agosto de 2017, la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte publicó 2 informes importantes. Uno analizó imágenes satelitales capturadas el 23 de marzo de 2014, 2 semanas después de la desaparición del MH370, y clasificó 12 objetos en el océano como probablemente artificiales. Número 2. El segundo informe, realizado por la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth de Australia, realizó un estudio de deriva de los restos recuperados. Este análisis identificó la zona del accidente con una precisión sin precedentes: 35,6 grados sur, 92,8 grados este y noreste de la zona principal de búsqueda submarina de 120 kilómetros cuadrados. El descubrimiento del flaperón, la primera evidencia definitiva, llegó a finales de julio de 2015, cuando se descubrió un flaperón derecho en una playa de Sant-André, Reunión, una isla en el Océano Índico Occidental, aproximadamente a 4 kilómetros al oeste del área de búsqueda submarina. Esta superficie de control del borde de fuga se convirtió en el primer elemento vinculado positivamente con el MH370. El flaperón fue transportado desde Reunión, un departamento de ultramar de Francia, a Toulouse, donde fue sometido a un examen minucioso por parte de la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de Francia, la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil y un laboratorio del Ministerio de Defensa francés. Investigadores de Malasia también viajaron a Runjong y Toulouse para ayudar en el análisis. Habíamos caminado por allí y vimos este objeto tirado, así que sí, y luego lo recogimos. El 3 de septiembre de 2015, las autoridades francesas anunciaron que los números de serie encontrados en el interior del flaperón, recuperados mediante un boroscopio, lo vinculaban con certeza con el MH370. Número 1. Renovó el interés en la búsqueda. La policía francesa encontró restos en Reunión, incluyendo un flaperón que coincidía con el modelo de deriva de Ciro. Los percebes en el flaperón ayudaron a trazar su recorrido por el Océano Índico. En 2016, Blaine Gibson halló un fragmento con la marca No Step en Mozambique, confirmado como parte del MH370. Cerca de allí, Liam Lauder encontró otro fragmento. El análisis reveló que los fragmentos pertenecían al Boeing 777 de Malaysia Airlines. Más hallazgos siguieron en Reunión, Mossel Bay, con el logo de Rolls-Royce, Rodríguez y Pemba. Las familias de las víctimas organizaron búsquedas en Madagascar, recuperando 5 fragmentos entre 2016 y 2018. A pesar de estas evidencias, el lugar exacto del accidente sigue siendo un misterio. Aunque los restos nos acercan a comprender lo sucedido, la verdad completa continúa siendo esquiva. Nos vemos en el próximo video.